Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de los podcasts de El Blog del Divino. En esta ocasión voy a comentar precisamente sobre la participación de México en el Mundial de Qatar 2022, que lamentablemente la eliminación pues fue, para muchos ya estaba pronosticado, pero bueno, normalmente por estadística, por pronóstico, pues sí fue un poquito más temprano de lo habitual, porque normalmente la situación era que a partir de Estados Unidos 1994, México llegaba a la ronda de octavos de final y bueno, de ahí que se haya vuelto obsesión el conseguir el pase al quinto partido. Y el detalle de haber contratado a Gerardo el Tata Martino era pues precisamente conseguir esa instancia, a la cual él pudo llegar con Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, fue subcampeón con Argentina en el 2014 y bueno, la cuestión es de que se apostó por realmente tratar de hacer algo diferente. Si bien eso ya lo trataban de hacer desde el proceso anterior con Juan Carlos Osorio, que bueno, no fue un proceso porque fue el relevo de Miguel Herrera, hay que destacar que este proceso también se hizo en 4 años. A diferencia de lo que llegaba a pasar normalmente, que a excepción de Ricardo Antonio Lavolpe, pues el resto de entrenadores que ha llegado con México al Mundial venía de una serie de sucesiones bastante acentuada, porque siempre había relevo, dado que a la mitad del proceso las cosas no salían bien, o ya se empezaba a notar como que cierto desgaste. Y bueno, la cuestión es de que ahorita queda la sensación de que lejos de avanzar, se ha retrocedido. Y eso pues no es solamente por la participación en el Mundial de Qatar. Realmente es una sensación que hay en la sociedad mexicana. Y bueno, no quiero politizar esto, pero bueno, si bien no se estaba bien antes, sí hay muchas cuestiones donde lamentablemente las cosas no van bien. Y el fútbol, si bien es de las cosas menos importantes, sí es un reflejo de la sociedad. Al final de cuentas, el deporte refleja mucho cómo es tu sociedad. Y en México, bueno, hay potencial, hay infraestructura, pero pues falta la parte disciplinar que realmente pues pueda llevar a tener esos éxitos que cada vez el país pues está más sediento, ¿no? Aunque bueno, ya se ha ganado medalla de oro en Juegos Olímpicos, recientemente se ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero también pues sí ha habido otros resultados que tampoco han sido precisamente de los mejores. Y entonces aquí pues sí queda esa sensación de que bueno, generalmente pues sí somos una sociedad muy dividida, pero el fútbol, si bien no es de que nos una, sí también hay que mencionarlo, sí es algo que de alguna manera sí mueve el inconsciente nacional. E incluso, bueno, gente que a lo mejor no es muy partidaria del fútbol, pues lo hemos visto cuando es el mundial, pues fingimos cierta unión nacional, ¿no? Pero bueno, sí era necesario comentar esto porque sí pretendo hacer un análisis sociocultural posterior en un podcast, pero ya basándome más en un libro que precisamente aborda esta temática de buena manera. Y en esta ocasión solamente me limitaré ya a lo que es el desempeño de la selección mexicana, cómo fue el proceso previo, que bueno, seamos sinceros, al inicio, igual como con José Manuel de la Torre, no se veía mal el panorama, incluso bueno, se llegan a tener ciertos resultados, pues no malos, de hecho, bueno, sí empezaba, si no como con Ricardo Lavolpe, de que ya México iba a ser cabeza de serie, pues bueno, sí candidato, ¿no? Porque incluso me acuerdo de que se le llegó a empatar a Bélgica en su propio estadio, de que se le ganó a Polonia en Europa y de que incluso se le ganó a Países Bajos allá en juegos amistosos en Europa. Entonces, bueno, sí pintaba bien la cosa, incluso en la Copa Oro batallando, pero logras ganarle a Estados Unidos en su propia cancha. Y bueno, parecía que las cosas iban bien. Pero ya conforme va transcurriendo el tiempo, pues empieza esta clásica irregularidad del futbolista mexicano.
de alguna manera creo que el Tata Martino, siento yo que lejos de imponer su metodología, se apegó más a los usos y costumbres de aquí, de México, y el dar la prioridad a cierto grupito en vez de poner a los mejores, pues ha derivado precisamente en este fracaso. Entonces, bueno, en el proceso eliminatorio, bueno, México ya no tuvo que batallar tanto porque por los nuevos criterios se clasificó directamente al octagonal de CONCACAF junto con Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica. Entonces, eso pues ya precisamente ayudó a que tuviera un menor desgaste, a que pues precisamente se pudieran concentrar las figuras de la selección pues en los partidos decisivos, y la cuestión no iba tan mal. O sea, le ganan 2-1 a Jamaica en la primera jornada, le ganan a Costa Rica en su casa en la jornada 2, posteriormente se empata ante Panamá, que bueno, no es facilito, pero bueno, tampoco es una potencia, pero bueno, tampoco hay que menospreciar, y se le empata precisamente en su casa a 1. Luego, pues aquí ya empieza como que a ver esos signos de bueno. No es que Canadá ahorita sea un flan, creo que de hecho, aunque también ya quedaron eliminados del Mundial, tuvo una propuesta interesante y se ve que su visión es preparar su selección a su generación actual de futbolistas para que lleguen muy bien a la próxima Copa del Mundo, donde es precisamente coanfitrión junto con México y Estados Unidos del siguiente mundial. Porque bueno, si estamos con esta onda de que el Estadio Azteca y en casa pues tienes que obtener la mayor cantidad de triunfos posible, y que tienes pues la ventaja de la altura de la Ciudad de México, la contaminación, el clima, bueno, sí te quedas con esa sensación de faltó algo más, ¿no? Posteriormente Honduras sí ha venido un poquito a la baja y bueno, se le logra ganar 3-0. Ya luego a El Salvador, con todo y el ambiente hostil que puede haber en el Cuscatlán, se le gana 2-0 en su casa. Y ya después pasa lo de siempre, ¿no? De que se va a Estados Unidos a jugarles la eliminatoria y ya hasta parece consigna maldición, pero el 2-0, cosa que con Osorio se pudo resolver. Cosa que con Osorio sí se ganó allá. Aquí pues lamentablemente se retrocedió en esa cuestión. Y pues algo que ya se había superado, te vuelven a recetar lo mismo, ¿no? Y ya para la jornada 8 pues llega ahora sí un momento de crisis porque se va a jugar a Canadá. Ellos aprovechan el clima y cuando antes, independientemente del clima, podía sacar el resultado, pues bueno, te va ganando la selección de la hoja de maple 2-1. Y ya para la jornada 9 pues tienes que conformarte con haberle ganado a Jamaica en Kingston 2-1. Posteriormente en casa empatas ante Costa Rica. Y ya para la jornada 11 apenas le sacas el resultado a Panamá, para que bueno, posteriormente en casa ya Estados Unidos pues ya no te tiene mucho miedo, te empata a ceros el juego. Posteriormente, bueno, Honduras es porque sí de plano, y sin menospreciar, porque ha llegado a tener muy buenos momentos ante México. Bueno, pierde 1-0. Y para la última jornada, bueno, ya México logra sacarle el resultado a El Salvador, lo cual estadísticamente, si bien se clasifica como segundo, pues realmente en términos de puntos fue la diferencia de goles la diferencia con respecto a Canadá. Pero como bueno, varios comentaristas llegan a decir, bueno, es que el nivel de la zona te lo permite, pero bueno, hay que analizar las cosas de manera fría. Porque sí, podremos estar encorajinados y todo, pero bueno, antes tuviste que irte al repechaje contra Nueva Zelanda. Y en otras ocasiones sí has estado con mayor peligro. No es que alabe la gestión del Tata, creo que también él tiene mucha responsabilidad en cuanto a que sí se le notaba ya el hartazgo, el hecho de que incluso antes del Mundial pues no quisieran hacer el partido de despedida en México, pues sí habla mucho
de que ya estaba hasta el copete, o bueno, no puedo decir la otra palabra porque luego YouTube se pone medio payaso. Es notorio que también con esta selección que venía con la fama de ser la mejor generación de futbolistas de la historia del fútbol mexicano, dado que ya habían ganado la Copa Mundial Sub-17 de Perú 2005 y la medalla de oro de Londres 2012, pues ya a la mera hora de los resultados en cuanto a mundiales no ha logrado la mayor diferencia. De hecho, pues es lo que yo comentaba, de que no necesariamente es que antes, en varios términos, o sea, hablo fuera de lo futbolístico, no es que estuviéramos mejor, pero sí es como un reflejo de que cosas que a lo mejor ya se habían superado, pues ya vuelve el trauma, vuelve el estigma, vuelven los problemas. Eso también se ve reflejado en el fútbol, ¿no? Incluso me acuerdo de que veía un documental precisamente de, bueno, las expectativas de México, que realmente pues nadie en sí tenía gran expectativa. Yo en mis pronósticos sí pensaba que iba a ser la misma historia de siempre en cuanto a que sí te ilusionan en la fase de grupos y ya ante Francia los iban a eliminar. Yo pensaba, ni siquiera se logró eso. Entonces, bueno, sí es bastante de pensarse, ¿no? Digo, lo echamos todo al fútbol, sí tratamos de enfocar parte de las frustraciones, pero bueno, también, o sea, al final de cuentas, sí podemos decir, se pudieron llevar a otros futbolistas, como el Chicharito, que a lo mejor no es que sea el mejor futbolista que México tiene, pero bueno, iba enrachado, ¿no? Pero sí se nota que hubo un problema, pues, suponen que fue por cuestiones de trabajadoras sexuales, según algunas teorías de algunos comentaristas. Pero bueno, sí fue un asunto que por algo el Tata Martino se encaprichó por no llevarlo. Y bueno, de Carlos Vela, como ya lo comentaba en otros podcasts, pues sí es notorio que hay ciertos líderes de la selección y ciertos detalles que de por sí no le gusta el fútbol. Y con esto pues ya él dice qué necesidad tengo, ¿no? Y sí, lamentable de que pues uno de los mejores jugadores no quiera jugar, pero bueno, eso te dice mucho de cómo está realmente el entorno. Y así pasa en muchos lados donde precisamente en una empresa o en un sitio de trabajo no están los mejores, sino los recomendados de cierto grupo. Y bueno, a veces los que sí terminan siendo buenos elementos, terminan, si pueden, a la brevedad posible renuncian o deciden no participar en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, el fútbol mexicano, vuelvo a insistirlo, no es de que, ay, la vida depende de ello, no, pero pues sí es un fiel reflejo de cómo estamos actuando como sociedad y sí es muy notorio que las cosas no van muy bien. Y esto espero que no nos ande explotando en algún momento. Y van a decir, ay, está siendo muy fatalista. No, es que yo lo veo porque pues estoy en la educación, me he dedicado a ser docente y hay muchos patrones donde sí dice uno, con hacer tantito se puede cambiar mucho, pero por idiosincrasia, por cuestiones de usos y costumbres, por cuestiones de que ay, no vayas a traumar a medio mundo, y pues porque hacerse pendejo es lo políticamente correcto, pues no se hacen algunas acciones, ¿no? Y es que también sí lo digo en el sentido de que a veces cuando se emiten críticas lejos de tomarla bien, y eso se nota en el fútbol, y en otros ámbitos, luego te lo toman como es que tiene un discurso en contra de la institución o de la empresa, cuando no, es una crítica porque quiero que las cosas mejoren, porque quiero que todos seamos más profesionales y porque realmente sé que podemos ser mejores sin vender humo y sin discursitos políticos ñangos, es haciendo las cosas. Y bueno, lo digo en el fútbol porque bueno, si bien creo que Guillermo Ochoa hizo bien en cuanto a su papel las cosas, con sus limitantes, virtudes y defectos, hay que decirlo, realmente, bueno, creo que de esta selección sí se tiene esa cuestión de que pues como que no eran precisamente los mejores, el simple hecho de que bueno, Henry Martín y Luis Chávez fueron los únicos anotadores, ni siquiera Raúl Jiménez, uno entiende que viene de la lesión que le fracturó la cabeza y que pues no es fácil recuperarse de ese tipo de lesiones, pero uno tampoco se explica
¿por qué la terquedad del Tata Martino de ponerlo a él? Cuando a lo mejor pues Santiago Jiménez, que viene enrachado, que ya venía con buen ritmo goleador aquí en Cruz Azul y que está siendo efectivo en el Feyenoord, que incluso, bueno, ha tenido broncas, pero pues ha sabido enfrentarlas. Entonces, en ese sentido, precisamente dice uno, pues, ¿por qué la necesidad de llevar? Sí, en su momento, si estuviera al 100%, Raúl Jiménez debía ser titular, pero ahorita no lo está, no lo está bien. Es notorio que tiene un declive en su juego. Entonces, pues en un mundial sí es muy importante, sí la jerarquía, pero también es muy importante ver quién está en su mejor momento, ¿no? Y lamentablemente yo creo que sí hubo mucha crítica por parte de la afición, por gente especialista y todo, y bueno, ya el entrenador hizo caso omiso, al final de cuentas él tomaba la decisión, pero bueno, es un reflejo de que no aceptamos la crítica y luego pues sí, él echa la crítica, pero pues bien que aceptaste en su momento. Y bueno, también el fútbol mexicano pues refleja muchas fallas que se tiene pues en sociedad, en el sentido de que no se exige bien a nadie, cuando se exige pues medio mundo se te enoja, luego cuando también se quiere aplicar justicia pues hay mucha impunidad. Y entonces aquí en el fútbol mexicano ha pasado eso, de que ya ha llegado a una mediocridad donde de 18 equipos pasan 12, le hacen al juego, por no decir otra palabra, los lugares 5 al 12 y ya posteriormente se hacen unas llaves del primero contra el octavo y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué digo? No es malo, el formato de liguilla, bueno, si se ha hecho así en México es porque es la única manera de mantener entretenido y en el negocio a varios de los aficionados, porque seamos sinceros, lo ideal sería de que fuera como torneo de liga en otras partes, ¿no? De que el primer lugar es el que se lleva el campeonato y a lo mejor eso forzaría a que los equipos jugaran de la mejor manera cada partido y que al final, pues precisamente gane el mejor, ¿no? Y como que eso ayudaría un poquito a elevar el espectáculo, pero luego también aquí, perdón que lo diga, somos muy villamelones y yo sé que si hay un equipo que ya se despega en la jornada 13 y que ya es el campeón, pues ya medio mundo ya no va a querer ver el juego, ya medio mundo va a querer hacer otras cosas y entiendo un poquito esa decisión de negocios. Sin embargo, bueno, si lo queremos ver en términos de calidad futbolística, creo que lo recomendable sí sería precisamente el retomar esa cuestión de el formato de liga, donde el primer lugar es el campeón y punto, no más. Y también retomar un poquito los torneos de copa, pero sí hacerlos bien, de que los de la segunda o tercera división pudieran jugar contra los de primera para que bueno también den rotación a esos jugadores que bueno es que hay que cumplir la cuota con el promotor y con los extranjeros y el formato de liga, bueno, hay que foguear a los chavos van a tratar de dar lo mejor porque bueno tienen que lucirse porque bueno hay esta necesidad de ser titular y bueno las cosas creo que saldrían mejor, ¿no? Pero bueno, ya las cosas están hechas. El desempeño de México, bueno, sabemos que ante Polonia, la verdad yo sí sentía que podían haber hecho algo más. Yo creo que con haber hecho ese poquito extra, pues no estaríamos en esta situación. Pero bueno, también hay que reconocer que se pudo perder el encuentro. Y si no es por Ochoa, que lo criticamos y todo, que también Lewandowski como que se confió, pero bueno. Independientemente de todo, bueno, ahí sí fue un 0-0 que la verdad sí se veía que podía no suceder. Luego ante Argentina, pues bueno, lamentablemente ahí Messi pues se inspiró, metió gol y pues bueno ya. Y posteriormente Enzo Fernández nos aplica el 2-0. Y bueno, ante Arabia pues ya. Ahora sí iba todo bonito hasta que mete el gol Arabia. México cae en la desesperación y bueno, ya la historia de este fracaso anunciado, ¿no? Sí tenía un poquito de esperanza, digo, no es de que ay, voy a llorar porque México perdió, pero bueno, sí me da el amargo sabor de boca porque bueno, creo que hay muchas cosas que
el fútbol y el deporte en general reflejan de la sociedad, vuelvo a insistirlo, y lamentablemente sí en muchas cosas lejos de mejorar estamos empeorando y no lo digo nomás a nivel federal, incluso a nivel estatal, incluso a nivel de cómo operamos como sociedad, porque antes sí había más respeto y ahora pues realmente, y no es por satanizar a las generaciones nuevas y que ay, las generaciones de cristal vienen mal, pero bueno, sí es notorio que si hay un desgaste, si hay un problema donde pues algo se dejó de hacer y las cosas no están saliendo. Porque también incluso lo veía en los especiales que hacían de otras selecciones, pues están igual o peor que México en cuestión de sociedad. Pero sin embargo tienen este sentimiento de triunfo porque por lo menos en cuanto a deportes, por lo menos en cuanto a entretenimiento, han hecho ciertas cosas que han garantizado que con eso mantengan contenta a la población y que bueno, no se descomponga el tejido social, cosa que en México sí hay que tomarlo mucho en cuenta. A lo mejor parecerá exagerado, pero sí va a ser necesario prestarle atención a esa cuestión. Entonces muchos comentarios se podrán emitir. Yo sé que no voy a ser el único que voy a decir lo ideal. De hecho, el internet se va a saturar de esto. Pero bueno, sí espero que dentro de las cosas, pues no satanicemos tampoco a los directores técnicos extranjeros. Porque bueno, incluso ahorita que estaba viendo el Wikipedia con el Tata Martino, ya casi lo ponen como el peor porque vendió el partido a Argentina, cuando bueno, no nos consta, no tenemos pruebas. Y al final de cuentas, a lo mejor sí, fue una decisión errónea con él, pero también hay que entender de que gran baraja de directores técnicos nacionales no hay hasta el momento. O sea, sí pueden optar por Miguel Herrera, que le echa pasión y ánimo, pero va a llegar un momento donde las cosas no le salen y se va a meter contra los jugadores y incluso se va a meter con el árbitro, la FIFA y todo, ¿no? Porque como clásico mexicano no hacemos la autocrítica, pero sí se le echamos a los demás. Ignacio Ambriz podría ser una buena opción, pero lamentablemente como que se le da a los equipos medianos. Y no es por demeritar a León, no es por demeritar al Toluca, pero hay que ser honestos, no son equipos mediáticos o cuya presión sí sea de casi la riegas, te vamos a pedir tu renuncia. Porque en el América, bueno, no le fue mal, sí obtuvo la Copa de CONCACAF, pero bueno, mucho del aficionado del América impulsó su salida. Entonces, sí es muy importante, técnico, que vayan a proponer o que quede al mando de la selección mexicana de fútbol, debe estar consciente de que va a ser más exigido que el presidente de la república, que bueno, en ese sentido, bueno, ya como sociedad, pues sí tenemos algo mal, ¿no? Porque le exigimos más a unos futbolistas que a nuestros funcionarios públicos, que bueno, también tienen mucha culpa, y no digo los de ahora nada más, sino desde los de antes, mucha culpa de por qué hay estos traumas nacionales y que muchas cosas no se puedan realizar de acuerdo al potencial que México tiene. Y es importante que sepa aguantar la presión. Y sobre todo que sepa aguantar la presión de los grupos de interés, porque también es un eterno problema que tenemos de que todo se quiere quedar en cierto grupito. Y lamentablemente no es de que sea malo que un grupito acapare las cosas siempre y cuando las cosas se hicieran bien y se diera oportunidad aunque sea a uno que otro de otros grupos. El detalle es que cuando se excluyen otros grupos, pues es cuando surgen las broncas de no se llevan necesariamente a los mejores jugadores o a los mejores elementos y bueno, surge toda esta cuestión. Entonces sí es importante de que bueno, el nuevo técnico sea extranjero o mexicano, pues sea consciente de esa cuestión. Y sí sería muy importante que también en la estructura directiva de la Federación Mexicana de Fútbol, más allá de ver el lado monetario, que es muy importante, al final de cuentas no hay que olvidar que esto es un negocio. Sí, es importante el negocio, pero también hay que tener en cuenta que podrías hacer mejores negocios si tu selección fuera realmente competitiva. Pregúntenle a Argentina o incluso pregúntenle a Uruguay.
cuya marca país es el fútbol. 3 millones de habitantes y exporta jugadores, y aunque ya no ha sido campeón mundial, sigue siendo muy competitivo y tiene una jerarquía que ya quisiera México. Y eso que México ha dado golpes de autoridad jugando contra la mayoría de los rivales de Sudamérica, pero bueno, no nos desviemos del tema. La cuestión es de que bueno, sí hay muchas cosas que se tienen que corregir. Yo ya sugerí algunas y eso pues también aplicaría mucho también en la sociedad. Sí es importante tener este sentimiento de autocrítica, aceptar las críticas, más que nada con buena intención, porque luego también nunca falta el que nomás critica por molestar o por joder, mejor dicho. Se dice y no pasa nada. Entonces, pues sí, sería importante que, bueno, ante un fracaso, pues sí se tomara como que este punto de reflexión, pues para tratar de mejorar algunas cosas, ¿no? Y que bueno, si bien ahorita sirve un poquito como caja china o como cortina de humo, porque hay detallitos aquí en México que bueno, un triunfo de la selección pudo haber cubierto muy bien ciertas cuestiones. Bueno, esperemos que con esto, pues sí, como sociedad seamos más críticos y que más que mentar madres, pues peguemos cuando estemos descontentos en lo que realmente les duele a los máximos dirigentes, que es el dinero, que es precisamente lo que sí les importa. Entonces si uno les pega en la parte monetaria, donde bueno, me estás ofreciendo un mal espectáculo, no accedo a verlo, no accedo a asistir a los estadios, no accedo a verlo ni por ninguna de las plataformas de transmisión, pues posiblemente en cuanto a fútbol el mensaje quede entendido. Y pues bueno, también en otros campos pues sí sería bueno que como sociedad, más allá de ser violentos como pues cierto suceso en Querétaro, enfoquemos esas pasiones, esos ánimos en hacer las cosas y ser más productivos. Y creo que con el potencial de México se podrían lograr bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, depende mucho de la sociedad. Yo a veces también lo digo, la sociedad necesita una reforma psiquiátrica, que a veces es un término que no a muchos les gusta, pero bueno, ya así lo voy dejando para no extender más este podcast, que bueno, ya casi llego a los 30 minutos, por lo que bueno, hasta aquí concluyo en resumen mi comentario, mi opinión, mi sinopsis, remembranza de lo ocurrido con la selección mexicana de fútbol en el Mundial de Qatar 2022. Ya posteriormente haría otras entregas, al menos de la fase de grupos, sí pretendo hacerla, y otra ya con todos los resultados finales, para ir comentando pues precisamente aspectos generales, sobre todo enfocándome con otras naciones, de lo ocurrido en el Campeonato Mundial de Qatar 2022. Esperando que este contenido haya sido de su agrado. Si a lo mejor hay puntos que ustedes tengan en contra, es válido. Solamente hay que expresarlo con respeto y no nomás por... es que me cagas, güey. Pues bueno, hay otras opciones, ¿no? Que podías escuchar y ser menos infeliz, ¿no? Entonces, digo, se vale tener precisamente diferencias, mientras sea en un marco de respeto. Con todo gusto acepto la crítica constructiva. Si me van a mencionar de una muletilla, estoy de acuerdo. Creo que sí es algo que todavía tengo que andar practicando. Y bueno, si este contenido fue de tu agrado, por favor ponle manita arriba, suscríbete, activa las notificaciones, compártelo con tus amistades. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, les agradezco bastante el favor de su atención, el que hayan dispuesto de este tiempo para escucharme, y les deseo de todo corazón que sean felices. Orgua.